La arena del desierto ardía como brasas bajo los pies de los esclavos. Años de opresión habían curtido sus manos y endurecido sus corazones, pero aún no apagaban la chispa de esperanza que dormitaba en lo profundo de sus almas. Egipto, majestuosa y cruel, se alzaba como un titán de piedra y oro, alimentado por el sudor de los hebreos. Moisés, criado entre mármoles y coronas, ya no era un príncipe. Su mirada, antaño arrogante, ahora cargaba la gravedad de quien ha escuchado la voz del infinito. El monte Horeb se alzaba frente a él, solitario y antiguo, cuando la zarza ardiente le habló con fuego que no consumía. Ve, tronó la voz desde el fuego. Libera a mi pueblo. Su corazón palpitó con fuerza. ¿Él? ¿Un exiliado con las manos manchadas de sangre? ¿Desafiar al faraón, el Dios viviente? Pero el fuego no aceptaba excusas. Esa noche, el viento trajo consigo un presagio. Leones rugían en la distancia, y las estrellas parecían temblar. Moisés descendió del monte con la decisión clavada en su pecho como espada. El éxodo estaba por comenzar. Y en Egipto, algo se despertaba. Algo oscuro. El palacio de Ramsés brillaba bajo la luna como una joya maldita. Esclavos corrían silenciosos por los pasillos, temerosos de respirar más fuerte que el viento. En el trono, el faraón joven, el mismo que había reído con Moisés en su infancia, ahora tenía la mirada endurecida como obsidiana. ¿Moisés ha vuelto?, dijo con desdén, observando a sus consejeros. ¿Ese pastor quiere desafiar al imperio más poderoso del mundo? Un general se inclinó. Él exige que dejes ir a los hebreos. Todos. No solo algunos. Todos. El silencio que siguió fue más frío que la piedra. Luego, una carcajada estruendosa rompió la tensión. Entonces vendrá a aprender lo que le pasa a quien reta a un dios. Lejos de los lujos del palacio, Moisés y su hermano Aarón recorrían los barrios pobres. Sus voces eran sus armas, y la esperanza, su escudo. Hablaron en secreto con los ancianos, los líderes tribales, los hombres curtidos por los años y las mujeres de ojos sabios. Prepárense, decía Moisés. Las cadenas caerán, pero antes. Vendrá la guerra. Muchos dudaban. Algunos se burlaban. Pero otros, al oírlo, sintieron algo que hacía mucho no sentían: fe. A la mañana siguiente, Moisés entró al palacio. No con una espada, sino con un bastón y un mensaje. Deja ir a mi pueblo. Y entonces, sucedió algo que ningún hombre había visto jamás. El bastón de Moisés golpeó el suelo de mármol con un eco sagrado. Si no dejas ir a los hijos de Israel, dijo con voz firme, conocerás el poder del Dios viviente. Ramsés descendió de su trono lentamente, su túnica arrastrándose como sombra. Lo miró a los ojos, con el orgullo herido por el atrevimiento de su antiguo hermano. ¿Un dios?, espetó. Yo soy un dios. Y tú eres polvo. Alzó la mano para que los guardias lo tomaran, pero Moisés no se movió. En cambio, Aarón extendió el bastón sobre el suelo. De pronto, el aire cambió. Un silbido recorrió la sala. El bastón cayó, y se convirtió en una serpiente. Los presentes retrocedieron con gritos ahogados. Ramsés, sin embargo, chasqueó los dedos. Sus hechiceros replicaron el acto. 2 bastones más se convirtieron en víboras retorcidas, pero en segundos, la serpiente de Aarón devoró a las otras. Ramsés no mostró miedo. Solo odio. No se irán. Los esclavos seguirán siendo esclavos. Al salir del palacio, Moisés alzó la vista hacia el Nilo. Entonces el Nilo sangrará. Esa noche, Moisés extendió su vara sobre el gran río. Y al alba, el agua se tornó roja como sangre. Peces flotaban muertos. El hedor era insoportable. El primer juicio había comenzado. Y sin embargo, el corazón del faraón no se doblegó. El Nilo se convirtió en una herida abierta. Durante 7 días, los egipcios cavaron desesperados en busca de agua limpia. El sol ardía, y la tierra se agrietaba como si el mismo cielo hubiese maldecido el reino. Pero el faraón endureció su corazón. Convenció a su pueblo de que aquello era magia. Un truco de desertores. Entonces Moisés volvió. Su voz no tembló,
aunque sus ojos reflejaban la compasión de quien sabe que el dolor no ha hecho más que comenzar. Si no escuchas, advirtió, la tierra se cubrirá de vida salvaje. A la mañana siguiente, el silencio de Egipto fue roto por un sonido grotesco, el croar de miles. No, millones de ranas. Saltaban de los ríos, de los pozos, de las cocinas y los dormitorios. Entraban en templos, en camas, incluso en la copa del faraón mientras bebía. Los egipcios gritaban, pisaban y maldecían. El palacio olía a lodo y carne podrida. El caos era absoluto. «Haz que se vayan», rogó Ramsés, por primera vez sintiendo miedo. «Ruega a tu Dios, y te dejaré ir». Moisés oró, y las ranas murieron en un solo día. Pero cuando el olor desapareció, también lo hizo la promesa del faraón. «No se irán», gritó, rompiendo su copa. Entonces, Moisés levantó su bastón una vez más. Esta vez, el polvo se elevó, y se transformó en algo minúsculo, pero imparable. Una brisa extraña barrió Egipto. El polvo flotaba como si bailara, hasta que la danza se tornó en pesadilla. Los egipcios comenzaron a rascarse, a gritar, a sacudir sus ropas. El aire estaba vivo con una nube de insectos invisibles al principio, pero luego, claramente visibles, mosquitos. Miles, millones, tal vez más. Entraban por los ojos, por las bocas, por las narices. Picaban sin cesar. Ni el trono ni los templos estaban a salvo. Los sacerdotes egipcios, cubiertos de ronchas y sangre, no pudieron purificarse para sus ritos. Ramsés, con el rostro inflamado, rechinaba los dientes. «Esto no puede ser magia», gimió uno de sus hechiceros. «Este poder viene de un Dios verdadero». Pero el faraón los calló con un solo gesto. Ya no escuchaba. Ya no razonaba. Solo odiaba. Y entonces llegaron las moscas. Zumbaban como un ejército. No eran como las ranas ni los mosquitos. Estas eran negras, hambrientas y parecían guiadas por malicia. Se posaban en los ojos de los niños, en las heridas de los enfermos, en las ofrendas de los templos. Sin embargo, en Gosén, donde vivían los hebreos, reinaba la calma. Ninguna plaga los tocaba. «El Dios de Israel hace distinción entre su pueblo y el tuyo», le dijo Moisés al faraón. «Y aún no has visto lo peor». Ramsés, en su necedad, sonrió. «Entonces que venga». Y vino. En forma de muerte invisible. Al amanecer, los establos estaban en silencio. Demasiado silencio. Los egipcios salieron a sus campos esperando el mugido de los bueyes, el relincho de los caballos, el balido de las ovejas. Pero lo único que encontraron fue muerte. El ganado yacía tendido, los ojos vidriosos, los cuerpos hinchados bajo el sol. Era como si un velo de sombra hubiera caído sobre toda criatura que respirara. Mientras tanto, en Gosén, los rebaños hebreos pastaban tranquilos. Ramsés contempló el desastre desde su balcón. Detrás de él, los generales discutían en susurros, el imperio se tambaleaba. Y sin embargo, el orgullo del faraón era más fuerte que su razón. «Son pruebas», dijo. «Pruebas de que los esclavos no pueden vivir sin nosotros». Moisés volvió a presentarse ante él. Esta vez, no habló. Solo tomó cenizas de un horno, las lanzó al aire, y el viento hizo el resto. Llagas. Ampollas. Heridas abiertas que cubrían la piel de todos los egipcios, ricos y pobres, soldados y sacerdotes, incluso los consejeros del faraón. Se retorcían de dolor mientras los hebreos los observaban desde lejos, con mezcla de miedo y reverencia. Ni siquiera los magos del faraón pudieron presentarse esta vez. Estaban demasiado ocupados gritando. Y aún así, Ramsés se aferraba a su poder como un náufrago a un madero. «No se irán». Moisés lo miró por última vez esa noche, antes de salir del palacio. Sus ojos no tenían rabia. Solo tristeza. Porque él ya sabía lo que venía. Cuando el cielo se vuelva arma, no habrá refugio. El cielo rugió. Primero fue un murmullo entre las nubes. Luego, un estallido que hizo temblar las pirámides. Truenos que parecían surgir desde el alma del mundo. Moisés alzó su bastón, y entonces los cielos se abrieron. No para dar agua, sino para castigar.
Granizo. No como el que golpea suavemente los techos. No. Piedras de hielo del tamaño de puños caían con furia divina, quebrando huesos, destruyendo árboles, derribando estatuas. Los campos egipcios, orgullo del Nilo, quedaron reducidos a escombros verdes. Las cosechas desaparecieron en una sola tarde. El trueno retumbaba como si el mismísimo cielo gritara. En Gosén, ni una piedra de granizo tocó tierra. El faraón, por primera vez, pareció quebrarse. Cayó de rodillas en medio del palacio hecho ruinas. He pecado. Confesó con voz rota. Ruega a tu Dios. Ya basta. Se pueden ir. Moisés oró. Y el cielo, de pronto, se calmó. Pero la calma, como tantas veces, fue traicionera. Cuando el sol volvió a brillar sobre las ruinas, el corazón de Ramsés volvió a endurecerse como el barro seco tras la lluvia. No, no se irán. Y entonces, el aire cambió de nuevo. Oscuro. Viscoso. Zumbante. Una nueva sombra se acercaba, pero esta vez, no venía del cielo, sino de la tierra misma. Primero fue un zumbido lejano, como un eco en la frontera entre pesadilla y realidad. Luego, el sol comenzó a apagarse, no por nubes, sino por alas. Langostas. Una marea viviente descendió sobre Egipto. Surgieron del horizonte como un ejército sin fin, nublando el cielo, cubriendo techos, pozos, y cada rama sobreviviente del desastre anterior. Los egipcios corrían, gritaban, quemaban campos para detenerlas, pero era inútil. Las langostas devoraban hasta las raíces, y cuando no quedaba nada, seguían buscando. Ni las paredes detenían su paso. Moisés había advertido al faraón. ¿Hasta cuándo te negarás a humillarte ante el Señor? Si no los dejas ir, traeré langostas que cubrirán la faz de la tierra. Lo que el granizo no destruyó, ellas lo devorarán. Y así fue. Las palmas datileras desaparecieron. Las viñas se marchitaron. El trigo, el lino, las hortalizas. Todo alimento se volvió polvo bajo las fauces de la plaga. Ramsés, temblando, llamó a Moisés de inmediato. He pecado. Una vez más. Te lo ruego. Ruega a tu Dios que las cuite. Moisés oró. Y un viento del oeste se llevó la nube devoradora. Silencio, por un momento. Pero el silencio, otra vez, escondía algo peor. Porque el faraón, en cuanto recobró fuerzas, mintió otra vez. Y esta vez, la oscuridad no vendría con alas, sino sin forma. Una sombra que ni el sol podría romper. Entonces vino la oscuridad. No una noche común, no una tormenta, no un eclipse. Era una ausencia viva. Un velo tan denso que los egipcios no podían ver sus propias manos. Las lámparas no ardían. Las antorchas se extinguían como si el aire se negara a sostener el fuego. 3 días y 3 noches, Egipto fue tragado por un abismo. Gritos llenaban el aire. Padres tropezaban buscando a sus hijos. Madres se aferraban a estatuas, creyendo que eran cuerpos. La desesperación se instaló no solo en los ojos, sino en el alma. Y sin embargo, en Gosén, los hebreos caminaban bajo la luz. No del sol, sino de una claridad que solo ellos veían. Era como si su Dios les dijera, aún están bajo mi protección. En su palacio, el faraón permanecía inmóvil. No hablaba, no comía. Solo escuchaba. Y lo único que escuchaba eran sus propios temores. Al 4.º día, la luz volvió. Pero no trajo consuelo. Moisés se presentó ante Ramsés por última vez. Hemos soportado las ranas, los insectos, la peste y la muerte del ganado. Has visto el poder de mi Dios, y aún no escuchas. Ramsés se levantó con la mirada enrojecida. Lárgate de mi presencia, y no vuelvas a mostrar tu rostro. Si lo haces, morirás. Moisés asintió lentamente. Lo has dicho tú. No volverás a verme, hasta que el dolor te haga clamar por mí. Y antes de girarse, dejó una última profecía. Esta noche, la muerte visitará tu casa. El castigo final está por caer. La noche cayó como una tumba abierta. Moisés caminó entre su pueblo con rostro grave. A cada casa hebrea se le ordenó una tarea: tomar un cordero sin defecto, sacrificarlo, y pintar con su sangre los marcos de sus puertas.
Esta será la señal, anunció con voz solemne. Cuando el ángel de la muerte pase, no tocará esas casas. Las instrucciones eran claras. Nadie debía salir. Nadie debía mirar. Solo obedecer y confiar. Y entonces, en el silencio absoluto, comenzó. Un susurro recorrió Egipto. No un viento, sino un aliento de juicio. Invisible. Silencioso. Imparable. Y con él, el primogénito de cada casa egipcia cayó. Desde el hijo de Ramsés, envuelto en lino real, hasta el hijo del molinero más pobre. Incluso las crías del ganado recién nacido no escaparon. No hubo llanto suficiente para llenar la noche. Las calles se llenaron de gritos desgarradores. Mujeres que se arrancaban el cabello. Hombres que golpeaban el suelo sin poder hablar. El lamento ascendía como una nube más oscura que la noche misma. Y en el palacio, Ramsés cayó de rodillas, con su hijo muerto en los brazos. Ya no era un dios. Solo un padre destruido. Aquí concluye la primera parte de Éxodo, el llamado del fuego. Si te gustó, dale like y suscríbete para más contenido.